Hola, Caro, bienvenida a Tandil. Muchas gracias. Me gustaría empezar hablando de tu libro, ¿no? ¿Por qué decidiste publicar el libro en un formato diario? Bueno, la idea del diario la empezamos a trabajar con Chirimbote, que es la editorial con la que publicamos el libro. A finales del año pasado, después de ya varios meses de laburo en esta idea de sacar un libro, ¿no? que estábamos teniendo, porque la idea original era la de poder hacer como una recopilación de poesías que yo había escrito durante mi adolescencia. Y después, más adelante, nace la idea del diario por una necesidad mía, más que nada, de que las cosas que yo tenía para contar ahí sean más accesibles, ¿no? Porque me parecía que, si bien las poesías estaban muy buenas y me gusta mucho escribir poesía, yo quería que, por ejemplo, mi mamá pudiera leer el libro y entender qué es lo que quería decir con esas poesías, ¿no? Porque sentía que a veces las leía y decía, ay, qué lindo, Caro, pero no terminaba de entender qué era lo que quería, qué era lo que estaba tratando de transmitir ahí, ¿no? Y bueno, entonces en esta necesidad de que esta información que es tan nueva y de la que es tan poco hablada, como es la adolescencia trans, pudiera justamente estar escrita en un formato y con un lenguaje que pudiera ser un poco más accesible para cualquiera. Bien. Justamente sobre eso quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia de haberte criado en Entre Ríos? Además, sí es cierto que la poesía guarda esta dificultad que es, para aquellos que no están acostumbrados a leerla, de repente se hace muy complejo construir algo, ¿no? Entonces, nada, me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido transitar toda tu vida ahí y qué repercusión tuvo finalmente la publicación de este libro en tu vida. ¿Cómo respondió la gente? Porque además aparece mucha gente, ¿no? Como por ejemplo la maestra Silvia, etcétera. No sé si alguno o alguna de ellas lo recibió. Sí, yo viví como cuento en el libro, viví en 2 pueblos en Entre Ríos. Primero hice toda la primaria en Viale, que es un pueblo de 10.000 habitantes, y después en Diamante, que es un pueblo de 20.000. Y nada, qué sé yo, son experiencias que están súper descritas en el libro, me parece. Con respecto a la repercusión, nada. El libro lo publicamos hace muy poco y yo he vuelto muy poco para Diamante, ni hablar Viale, porque en Viale ya no tengo ni familia ni nadie a quien ver. Quiero creer que Silvia no encontró el libro todavía, no sabe que hablé de ella en un momento y que la nombro. No sé si alguna vez lo va a hacer. Me gustaría poder tener una charla con ella, y de hecho uno de los pequeños sueños que tengo también es la de algún día poder volver a ese pueblo y a esa escuela especialmente. Y nada, y ver qué onda, y caer con el libro, es decir, miren, tomen, aprendan, lean, miren lo que pasó. Sí, pero más allá de eso, nada, me parece, sí ha tenido como una repercusión en Diamante, en el otro pueblo, como bastante hipócrita, me parece, porque nada, jamás se me dio bola prácticamente a lo que yo hacía ahí, o lo que hacíamos con mis amigues, o a las obras que armábamos, o a los eventos que hacíamos. Nada, como que muy poca gente iba a vernos y nos bancaban lo que hacíamos. Y ahora que yo saqué el libro y de que, no sé, tiene un poco más de repercusión, el Consejo Deliberante lo consideró como de interés cultural, sin haberlo leído siquiera, o sin tener idea sobre lo que hablaba, pero porque, nada, les conviene
les conviene, ¿no? Decir, ay, sí, nosotros apoyamos a nuestra escritora local, pero la verdad es que en el momento ese no fue el caso. Y eso es lo que sucede. Me parece súper gracioso, pero nada, no tengo mucho interés de volver tampoco. Bien, que es algo en realidad que suele pasar con las disidencias, ¿no? En esta época es como políticamente correcto darles como un espacio ahí, bueno, los nombramos. Te bancamos. Sí, les aprovechamos, qué bueno. Y después ese espacio no está realmente. Es decir, no te interpelaron, vos no pudiste ir a contar cuál fue tu experiencia, así como estás haciendo ahora. Sí, algo que me interesa es esta cuestión que vos decís de la escuela, ¿no? Y que nombraste de la infancia trans y la adolescencia trans. Como docente, digo, es algo que está en total desconocimiento. Y hay un capítulo que me parece re interesante, que es la cuestión del orgasmo trans. Si querés contarme, si podés contarme un poquito más de esto, porque me pareció muy interesante y es algo que está totalmente descontemplado, digamos, pues la verdad es que nunca lo charlamos. Cero. Sí, el orgasmo trans y especialmente, nada, orgasmo trans, orgasmo adolescente y también orgasmo adolescente escrito desde una perspectiva adolescente, ¿no? Porque bueno, sobre orgasmos adolescentes y sexualidad adolescente hay un montón, hay novelas y películas, pero siempre casi desde una mirada, siempre desde una mirada adulta y casi morbosa incluso. Y nada, y ese escrito, el de un orgasmo trans adolescente, lo hice a los 16 años, de hecho. No, perdón, a los 17. Y era esta necesidad de hablar un poco sobre esto que me estaba pasando, ¿no? Y cómo también dejar registrado y en palabras esto de lo que a mí nadie me estaba contando y lo que yo no había leído en ningún lado y que lo estaba viendo en carne propia y por primera vez, como experimentándolo yo sola, dándome cuenta yo sola de que, por ejemplo, las hormonas cambian un montón, el orgasmo y cómo sentimos, y digo, la terapia de reemplazo hormonal, y cómo es re loco como un genital puede pasar a sentirse tan distinto siendo lo mismo y teniendo la misma forma de siempre, y también explicando las similitudes entre ambos aparatos reproductivos y por qué es posible que hoy sea una posibilidad la cirugía de reasignación genital, por lo menos para las mujeres trans, y que sea tan, no sé si tan fácil acceder a ella, pero de que no sea como una cirugía tan complicada que nadie puede hacer. Esas similitudes, ¿no? Y como empezar a explorar eso, como ese deseo de empezar a ver eso y hablar de eso y dejarlo registrado. Y de hecho es un escrito al que trato de volver siempre y al que, de hecho, en el que me quiero basar también para hacer lo próximo que quiero escribir, porque me parece súper necesario retomar esta idea de que nadie habla de nuestro deseo. Nadie se pregunta qué es lo que deseamos. Nadie se pregunta cómo amamos y cómo sentimos. Nadie, o muy poca gente, realmente nos desea. Y nada, y seguimos siendo... Y esto tiene que ver con también directamente con que cada 96 horas se mate a una traba, o por lo menos de las que están registradas, porque hay un montón de travesticidios y transfemicidios que no se registran. Y también tiene que ver directamente con que haya tantos travesticidios sociales, ¿no? Y también tiene que ver con que el Estado nos desampare. Y me parece que todo tiene que ver con esto de que la sociedad no nos desea, y cuando nos desea en secreto, y nos desea para la clandestinidad, y nos obliga a mendigar a nosotras amor en esa clandestinidad. Y me parece necesario explorar eso. Y nada, tiene todo que ver ese escrito también con lo que quiero hacer ahora. Así que vas a continuar como escritora, ¿no? Sí. Genial. Sí voy a retomar esta cuestión del secreto, ¿no? Porque
es algo que la representación cultural nuestra siempre ha sido el secreto, la oscuridad, siempre se nos asigna eso. Y hay una temática que aparece mucho en tu escritura que es lo monstruo, ¿no? Lo monstruo en un primero con una connotación negativa y después lo tomás, lo reivindicás en cierto sentido, lo resignificás, que obviamente también viene de la mano de la tía Susi, ¿sí? Así que me gustaría que me contaras un poco sobre la figura de lo monstruo y también sobre Susi, si la conociste, qué relación tenés con ella, cómo llegaste a su escritura. Sí, en realidad a Susi estamos hablando de Susi Shock, la escritora y poeta trans, a quien amo, por supuesto, y a quien de hecho le dediqué el libro junto con Camila Sosa Villada y Bjork y mis papás y Carolina. Me la recomendó un amigo, un día me trajo, tenés que leer a esta piba y a lo que hace. Y era el poemario, poemario Transpirado, y lo leí y efectivamente me voló la cabeza. Y especialmente este poema, que es uno de los más conocidos de ella, que es el Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y siempre me generó como mucha contradicción, mucho ruido esta idea de ser un monstruo, porque yo tenía 16 años y yo no quería ser un monstruo y no quería, como que me costaba mucho esta idea de tener que pensarme así. Porque nada, como adolescente, como persona trans, como cualquier persona que está creciendo en este mundo y en esta sociedad, no querés ser el monstruo y la persona marginalizada y por fuera de los márgenes de la sociedad. Querés estar incluido y ser amado, y como que nos venden eso de que si sos normal serás incluido en la sociedad y serás amado. Y nada, que me costó mucho entender de que para esta sociedad, haga lo que haga y no importa lo mucho que intente encajar y entrar, no, siempre voy a ser el monstruo. Porque ellos han dictaminado que lo trans y todo lo que yo soy es efectivamente una monstruosidad. Que podrá ser una monstruosidad linda, ¿no? Podrá ser una monstruosidad que tiene las cualidades que a ellos les gusta, ¿no? Porque soy blanca, porque soy flaca, porque me veo linda, soy hegemónica y soy femenina y no se me nota lo trans. Entonces tiene esa hegemonía que a ellos les gusta y les hace... les parece como exótico y fácil de vender y comprar, pero al fin y al cabo soy una monstruosidad. Y de eso no se lo olvidan ni ellos ni yo. Entonces, reivindicar eso, ¿no? Decir, sí, esto es lo que soy y seré lo que tenga que ser y me amaré y me abrazaré en esta monstruosidad que este mundo me asignó, ¿no? Que también lo relaciono mucho con mi apellido, porque mi apellido, Unrein, en alemán, que es el idioma de donde proviene, significa sucio, y me gusta eso, como de reivindicar mi suciedad y mi monstruosidad. Sí, así empezó como ese proceso, también como en esta crisis como de querer ser la más linda, la más inteligente, la más todo, para que se olviden de que soy trans, de que por favor se olviden de esto, que es lo que es como este gran defecto que tengo, que la sociedad todo el tiempo me está recordando que está mal. Y no, y decir, ya está, ya fue, esto, seré lo que tenga que ser. Si el mundo en el que vivo me va a pensar como un monstruo, haga lo que haga, entonces monstruo seré, ¿no? Vi que actualmente estás trabajando de modelo, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia en el mundo del modelaje después de todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Es decir, de esta hegemonía, etcétera, y el lugar que te recuerdan continuamente, ¿no? ¿Cómo es este tránsito por el modelaje? Y me genera un montón de contradicciones, ¿no? O por lo menos cuando me hablaron de la agencia en la que estoy, me acuerdo que fui a la primera reunión con ellos, muy con los tacones de punta, diciéndoles, miren, yo ya tuve estas dos experiencias con estas dos agencias que querían que baje de peso, querían controlar lo que publique, querían
controlar con quiénes me veían en público, querían controlar con quiénes salía. Yo no tengo ganas de esto y yo no pienso nada, vender mi identidad y como y nada, y jugar con eso, permitir que ustedes manejen eso solamente para laburar de modelo, porque no es lo que quiero hacer de mi vida. Muy así, me dijeron que no, que para nada, que era libre de publicar lo que quería y bueno, terminé entrando a una agencia que dentro de todo es bastante piola y bastante amorosa y muy cuidada. Ya cuando vas a una agencia en la que está dirigida por una marica y una mostra, sabes que algo bueno va a salir de ahí. Y nada, y es eso, y me parece que es como una, es medio también una isla en la industria de la moda, pero no sé, es algo bueno y me gusta porque no sé, no me meten en lugares en los que saben que me van a tratar mal o en los que los voy a pasar mal, ni me hacen tampoco trabajar con gente que como lo que conocemos de la industria de la moda, ¿no? Que están, bueno, un espanto. Y en ese sentido me gusta, porque ellos porque también me permiten como hacer cierta militancia, ¿no? Desde mi laburo, de poder decir que soy una modelo trans y de poder decir que cuando salí en la tapa del suplemento de Moda de la Nación, decir, sí, yo salí en el suplemento de Moda de la Nación y es la primera vez que hay una modelo trans que aparece acá sin que se diga que es trans. Y tal vez es incluso una de las primeras veces que esto sucede, al menos en nuestro país, en la que no se tiene que hacer mención de eso. Y nada, y me parece que es algo digno de celebrar. Y me gusta poder ocupar esos espacios. Me parece que, si bien me genera un montón de contradicciones esto de tener que seguir reproduciendo estos, estos cánones hegemónicos de belleza, aún así estoy segura de que a la pibita trans o al pibite trans que agarra La Nación y me conoce o me busca y se entera que la modelo que estaba ahí era trans, puede ser que le cambie la vida. Y eso para mí ya es suficiente y me calma esa ansiedad de pensar que no tiene propósito o hacer lo que estoy haciendo. Claro, porque más allá de la contradicción es un re modelo identificatorio, ¿no? Es decir, mirá, esta piba le pasó o pasa por algo parecido a mí, ¿no? Porque no, como vos decís, no todas las experiencias son iguales y sin embargo estás vos ahí para decir, bueno, sí, esto también es posible, ¿no? Claro. Sí, justamente te iba a preguntar sobre lo que era hacer tapa de La Nación, ¿no? Me encantó eso. Y también vi una nota que vos, o al menos creo que le da cierta centralidad, porque la compartiste en tu historia, soy muy seguidor tuyo, y está en tu Instagram también, en tu perfil, que es la nota de Cosecha Roja, ¿no? Esta nota de Estoy harta. Y me gustaría que me contaras sobre cómo llegaste a escribir esa nota, si te lo propusieron ellos, o realmente, o bueno, que me hablaras de tu hartazgo también, ¿no? Eso. Sí, a la nota me hablaron la gente de Cosecha Roja porque tenían ganas de que escriba una nota para el 28 de junio, que se hacía la marcha por los travesticidios en Buenos Aires, en Capital Federal. Bueno, igual fue en todo el país. Se hicieron manifestaciones ese día por eso. Y tenían ganas de que escriba algo. Yo unas semanas antes a eso había escrito un poema, que, o sea, es como que de esa nota hay una versión en formato poema en el que también digo que estoy harta de un montón de cosas y me había pasado después de haber leído un montón de
de comentarios que se estaban haciendo sobre fotos mías y se habían sacado capturas de videos que yo había armado para la presentación del libro y se sacaban fotos de mi Instagram y capturas de fotos mías se estaban subiendo a una página de foros anónimos en los que gente comenta y dice básicamente lo que quiere, nada, sin nombre y sin fotos, sin tener que comprometer su identidad, ¿no? Y diciendo cosas como su carita me pone el palenque, quiero jugar al fútbol con este pibe, me duele el pene por este trapito, tetitas hormonadas para tirarle leche encima, me quiero tragar toda su lechita. Todos esos comentarios sobre fotos mías. Había incluso una captura de un video que yo había armado para la presentación, que era de una toma en la que yo había hecho en mi ducha, en la que literalmente estaba sangrando por la concha, y alguien había sacado captura de eso y dijo, uy, qué ganas de jugar al fútbol con este pibe. Y Caro Unrein. Y eso me impactó un montón y mi enojo no sé si lo hice tanto como con esta ente sin nombre y sin fotos, pero sí con el mundo en general. Fue como la culpa de esto la tiene el mundo en el que me crié. La culpa de que esto sea posible, que no sea penalizado y que no haya nadie quejándose de esto y la culpa también la culpa de todo esto la tiene este mundo de mierda que me dejaron, que me obligó a mis 19 años a leer estos comentarios sobre mi cuerpo y sobre mi persona. Violentos, ¿no? De que me violentaran de esta forma, de manera anónima. A los 19 años. Ese mismo mundo es el que permitió de que a los 16, los 17 fuera abusada sexualmente en repetidas ocasiones por dos personas distintas. Ese mismo mundo es el que me generó un trauma con mi infancia terrible, del que no puedo escapar nunca y al que quiero volver siempre, y es el que se lleva a una de nosotras cada 96 horas y es el que nos termina llevando al suicidio porque ya no aguantamos más este mundo de mierda que nos han dejado. Y estoy harta, y eso es lo que digo tanto en el poema como en la nota de Cosecha Roja, de que estoy harta de este mundo. Y tengo 19 años y estoy harta. Y yo no debería estar harta, yo debería estar preocupándome, yo debería estar estudiando una carrera y preocupándome porque no era lo que yo pensaba la carrera, porque me di cuenta que no tiene salida laboral. Y de lo que me pasa a los 19 años es que estoy harta. Ese es mi mayor problema, de que estoy harta de este mundo. Y quiero que la gente que me dejó este mundo, de que todos los que no pudieron dejarme un mundo en el que yo pudiera crecer libremente y feliz y sin preocuparme por estas cosas, y sin tener que leer esto y sin que me tengan que atravesar todas estas cosas que me atravesaron en los pocos 19 años que tengo, quiero que toda esa gente que me dejó ese mundo se haga cargo de lo que hicieron. Se haga cargo de que nos matan todos los días y se haga cargo de que el único travesticidio reconocido como tal fue el de Diana Zacayán. Y quiero que se hagan cargo, y quiero que se hagan cargo de que ese día un montón de gente no fue a la marcha, y quiero que se hagan cargo de cuando digo Diana Zacayán o Luna Berkins o Marcela Chocobar o el nombre que sea de la traba muerta que sea, no se les mueve un pelo por ese nombre. Quiero que se hagan cargo de eso. Y quiero que se hagan cargo también esas mismas personas de pensar ellos cuáles son las políticas que tienen que hacer para incluirnos o para que no nos muramos, porque yo no voy a hacer el trabajo. Cuando a mí me preguntan qué políticas pensás que se tienen que... qué sé yo, pensalo vos, yo no voy a hacer tu trabajo. Yo suficiente ya tengo que hacer convivir en este mundo que vos me dejaste. Y es eso, y es ese hartazgo, y es eso de lo que hablo. Y es también de lo que quiero hablar en el próximo libro. Sí, eso. Tenemos un mundo nefasto, ¿no? Y este régimen heterosexual que nos margina, a la vez tiene un morbo con nosotros, ¿no? Es terrible este mundo. Pero
aún así, yo había planeado esta pregunta, que es, ¿cómo ves la industria cultural en Argentina, ¿no? Porque yo no te voy a preguntar sobre políticas públicas, porque como vos decís, no es lo tuyo. Pero ¿cómo ves los espacios en el cine, en el teatro, incluso en la literatura, ¿no? ¿Cómo te ves, cómo ves a las trabas, a les trabas, a les trans, cómo habitan estos espacios, y qué luchas tenemos que dar, ¿no? También desde el arte. Bueno, esto lo he hablado un montón y lo que me parece es que, bueno, que históricamente esos espacios que vos decís, como el cine y la literatura y el arte en general y la cultura, en nuestro país y en el mundo no han tenido espacio ni lugar para nosotras. Y de hecho lo que yo cuento es que yo me mudo a Capital como con la intención y el sueño, si se quiere, de construir una carrera de actriz, y me choco con una industria de que no tiene espacio para nosotras y de que le encanta, porque le encanta lucrar con nuestras historias y hacer plata con nuestras historias y hacer a todo el mundo llorar y llevarse el Oscar. Y es como que la gente diga, qué mal que la pasan las personas trans. Vi esa película y te juro que... Pero la posta es de que la persona que hizo el actuante que hizo de persona trans en esa película no es trans, es una persona cis. Y de que cuando se termina el rodaje de la película no hay una persona que realmente se pregunte qué pueden hacer por nosotras para que esa realidad con la que tanto lloraron deje de ser tan nefasta. Y también estoy harta de eso. Y me encuentro con eso. Pero también me parece que, por lo menos en los últimos años, se ha estado revirtiendo un montón esa situación. Y hace poco, por ejemplo, se supo de que Mariana Genesio Peña, que es una actriz trans, va a protagonizar una serie de Telefe, una novela de Telefe en la que ella hace el rol de personas trans y de que tiene un gran casting en el que están un montón de mis amigas. Un gran cast de personas trans, interpretado por personas trans, contados en primera persona. Y eso me parece, un súper precedente. También me recuerda mucho a lo que pasó con Camila Sosa Villada y La viuda de Rafael, que ya en el 2012 se había estrenado esa serie y también era... roles interpretados por personas trans, hechos en primera persona por personas trans, y me parece que está bueno y es ahí por donde tenemos que ir, ¿no? Ya basta de Scarlett Johansson haciendo de varón trans, ya basta de Girl y la pibita adolescente obsesionadísima con su pene y quiere cortárselo, ya basta con esas historias, ya basta con Eddie Redmayne, ya basta con Dallas Buyers Club, ya basta. Eso no suma, eso es una hipocresía gigante. Y bueno, me parece que las cosas de a poco están cambiando para bien, pero estamos ahí, ¿no? Como en esa lucha. Bueno, recién nombraste a Camila Sosa Villada y algo que me sorprende es el bagaje cultural que tenés, ¿no? Entonces, Björk, las películas de Almodóvar, Yo quiero ser una chica Almodóvar, eso me fascina, ¿no? ¿Me podés contar un poquitito más de cómo llegaste a todo eso, ¿no? Porque, nada, me encanta que tengas todos esos antecedentes, ¿no? Y que vos los marques tanto. Sí, más que nada creo que todo lo cultural que tengo lo tengo gracias a internet, porque crecí en 2 pueblos de Entre Ríos como en los que Björk los conocía una persona, lo conocía la amiga que terminé teniendo después de un montón de años. Almodóvar cero y nada, y como que todas esas referencias las terminé encontrando yo sola por mi cuenta en internet, que es también el lugar donde encontré también esto, lo que significaba ser trans, porque nada, incluso en el 2012-2013, que es cuando yo
decido empezar a transicionar y todo, no había referencias casi para nosotras en la televisión y en el showbiz, nada, claras y marcadas, más allá de Florencia de la B, y creo que Lizzy Tagliani en el momento, y era siempre como desde la risa y desde lo cómico, ¿no? Como nos reímos con ella, pero también de ella. Zulma Lobato, incluso esas eran como las referencias que tenía. Y en internet es que encuentro estas otras referencias, ¿no? Como Laverne Cox, que es una actriz trans negra que actúa en Orange is the New Black, y nada, y todas estas personas que tomé como referentes, Camila Sosa Villada siendo una de ellas, Susi, por supuesto, y sí, y a través del internet, y como también me pasaba que entre los tal vez 9 y 13 años pasé los años más sola de mi vida, y mi amiga era la computadora, entonces con mi amiga buscábamos entendernos, ¿no? O que me ayude a entenderme a mí, y en esa búsqueda es que encuentro, digamos, como todas estas películas y esta música y estas cosas que hacía esta gente que me hacían sentir de que había otros mundos posibles y otras misiones posibles, y que era de que existía, ¿no? De que se podía hacer otra cosa de lo que me habían enseñado que tenía que ser. Y como yo digo en el libro, quien más me enseñó eso fue Björk. Como Björk, su música funcionó como un espacio seguro para mí, y ella realmente me hizo sentir de que podía hacer otra cosa, porque ella lo encarnaba, ¿no? Ella era todo lo distinto, ella era toda la vanguardia, ella iba totalmente en contra de la industria, y fue realmente revolucionario todo lo que hizo en la industria de la música, y eso me inspiró un montón. Y sus letras y su estética, y sí, realmente me marcó. Y como digo en la dedicatoria, después Susi y Camila hicieron carne eso que Björk me había enseñado, de que se podía hacer efectivamente otra cosa de lo que nos habían enseñado que teníamos que hacer. Ahora, en estos mundos distintos, estos mundos que estás creando, ¿no? En la actualidad, bueno, me respondiste a algo que yo tenía la duda, que era ser escritora. Vas a continuar escribiendo. De hecho, sé que participás en slam de poesía, pero también vi que te posicionás como actriz. ¿Cuál es tu presente como actriz? ¿Qué proyecciones o qué proyectos ya tenés encaminados? ¿Podrías contarme algo de eso? Porque no tengo mucha idea. Sí, hace muy poco tuve un rol en una película, Yo Adolescente, que se va a estrenar a fin de año, y la película está basada en la novela homónima de Nicolás Zamorano, Sao, que fue originalmente publicada en blogs entre el 2004 y el 2006. Interpreto un rol, un personaje que es de una chica cis, lo cual me parece que está muy bueno, y yo siempre lo digo con orgullo, porque nada, pocas veces se ha visto, y realmente yo realmente no recuerdo haber visto una persona trans interpretando un rol cis en una película, mucho menos en el cine argentino. Y es como que me hace sentir bastante zarpada esto de pensar de que en cierto punto estoy haciendo historia, o historia trans al menos, y nada, y es como un montón. Y bueno, además creo que en esto de la poesía hay un montón de performatividad, y en la performatividad un montón de actuación y de recursos dramáticos y herramientas dramáticas. Y de hecho en las presentaciones del libro que yo hago y la que voy a hacer hoy acá en Tandil, hay mucho de eso, hay mucha performance, hay mucha teatralidad, y me gusta como armar cosas que sean también como una extensión o una arista distinta o un plano distinto a lo que escribo.
y me copa. Y por último, además, creo que esta es la primera entrevista en la que lo voy a decir, estoy empezando a trabajar en una película en la que puede o puede que no sea la protagonista y estoy muy contenta por eso. Qué lindo, pero muy bien. Tengo una última pregunta que es muy simple en realidad y me gustaría que, más allá de tus proyectos, que me contaras cuáles son tus sueños a futuro. Un montón. Bueno, de hecho yo esto lo digo en el libro, tengo un montón de sueños. Sí, ahora como mi meta o mi sueño es la de esta película en la que quiero protagonizar, pero además, no sé, mi mayor sueño es poder viajar, poder... Son sueños súper inocentes y clichés, pero a mí me encanta contarlos y me parece re hermoso de que me des el espacio y que nos den el espacio a las personas trans para contar nuestros sueños, que son tan boludos como los de las personas normales, ¿no? Y mis sueños boludos son tener una casita, como tipo de esas modernas que vienen ahora de concreto, y decorarla tipo diseño escandinavo y que sea frente a la playita. Y me gusta mucho ese sueño. Y quiero viajar un montón, y quiero ir a México, y quiero ir a Islandia, y quiero ir a Bután, y quiero ir a un montón de lugares. Y quiero ir mucho a Tierra del Fuego y a la Antártida. Y esos son mis sueños. Y también supongo que en el futuro me gustaría mucho ser madre y es como una idea la que pienso constantemente. Pero más adelante, cuando sea más grande, porque ahora me falta un montón, soy muy chica, tengo 19, apenas me puedo cuidar a mí misma. Sí, no sé, esos son mis sueños. Bueno, creo que por hoy ya estamos. La verdad que muchísimas gracias, Caro. Me encantó tener este espacio, me encanta que vengas a Tandil y gracias por contarnos tu experiencia, gracias por ser tan abierta y la verdad que yo creo que vas a lograr todo lo que te propongas, porque si llegaste hasta acá y viste todo esto, tenés un futuro e infinitas posibilidades a tu disposición. Muchas gracias. Gracias a vos.